Hola, amigos y amigas de Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Hoy voy a hablar sobre un país iberoamericano con el cual he tenido y tengo muy buenas relaciones y muy buena opinión. Yo soy, aparte del nacionalista cubano, un nacionalista iberoamericano. Considero, como consideraba Martí, de que la patria era una y se extendía desde el Río Grande hasta los montes fangosos de la Patagonia. El país con el cual tengo muchas relaciones, siempre las he tenido, y que me interesa hablar hoy es sobre Venezuela. Tengo lazos familiares con Venezuela. Tengo una hija nacida en Venezuela, 3 nietos nacidos también en Venezuela. Venezuela, la patria del gran Francisco de Miranda, el cual Francisco Miranda no es solo un orgullo del pueblo venezolano, sino un orgullo para todos los iberoamericanos. En el Arco de Triunfo de París, el único nombre hispano que está es el de Francisco de Miranda, que fue el precursor de los movimientos separatistas de los países hispanoamericanos de España. Durante el régimen de Batista yo era el delegado general del Directorio Revolucionario en Venezuela y Sudamérica, por lo cual me permitió tener relaciones con la mayoría de las figuras políticas venezolanas. Por ejemplo, estuve trabajando y tuve buenas relaciones con Rómulo Betancourt. Y después, por las vueltas que da la vida, aquí, cuando salí de la prisión en Cuba por la invasión de Bahía de Cochino, conocí y traté bastante al ex gobernante venezolano Marcos Pérez Jiménez. En Venezuela, en aquella época, tuve muchas relaciones con lo que era la clase dirigente política venezolana. Me acuerdo de que cuando estaba allí pude percatarme de la gran influencia que tenían los comunistas en las universidades venezolanas. Y en esto, copiando, se puede decir, a lo que había pasado en Cuba en 1959, que Fidel Castro, ocultando que era comunista, logró engañar a la mayoría del pueblo cubano en 1959. Vimos que en 1999 un demagogo oportunista, ambicioso, inescrupuloso y acomplejado como Hugo Chávez Frías, logró engañar a la mayoría del pueblo venezolano y obtener una victoria en elecciones presidenciales. Desgraciadamente, los hermanos venezolanos se engañaron con el señor Hugo Chávez Frías, igual que los cubanos fueron engañados por Fidel Castro en 1959. La gran contradicción del señor Hugo Chávez Frías, no sé si él estaba consciente de eso o no, es que él posaba de bolivariano
y al mismo tiempo posaba de ser marxista, lo cual es una gran contradicción. Porque recuérdese de que Carlos Marx criticaba terriblemente a Simón Bolívar. En una carta de él a su secuaz Federico Engels, el 14 de julio de 1849, Marx escribió textualmente: considero a Bolívar un cerdo, cobarde, vil y miserable. El pueblo venezolano se engañó con el demagogo Hugo Chávez, igual que el pueblo cubano se engañó con el demagogo Fidel Castro. Fidel Castro desguazó la economía cubana y Cuba, que era la azucarera del mundo, tuvo malas cosechas azucareras y hasta tuvo algunas veces que importar azúcar del exterior. La industria azucarera cubana desapareció, destruida por la falta de mantenimiento del sistema comunista, que económicamente siempre ha sido y será un fracaso. Y Venezuela, un país de una riqueza enorme, con una enorme producción de petróleo, bajo el régimen del señor Hugo Chávez, simplemente destruyó el chavismo, que es un régimen que aplicó el sistema económico comunista en Venezuela. Simplemente convirtió a un país súper rico como Venezuela en un país pobre, un país miserable, un país hambriento, en que 6 millones de sus habitantes se fueron de allí caminando porque no tenían economía y pasaban hambre en Venezuela. Y Venezuela, que era el país de inmigrantes, porque todos los extranjeros iban a trabajar a Venezuela, iban a enriquecerse en Venezuela, simplemente se destruyó la economía venezolana. Y más de 6 millones de venezolanos han abandonado su país por motivaciones políticas y por motivaciones económicas. Y de un país de inmigrantes, Venezuela se convirtió en un país de emigrantes. Y emigrantes por el fracaso económico del sistema comunista. Y vemos que este señor, Hugo Chávez, que fue a morir a Cuba en una operación quirúrgica que le hicieron, simplemente por miedo a que uno de los que él dejaba en el puesto de presidente, entre comillas, pudiera asumir el poder mientras él estaba ausente, nombró como su sucesor en la presidencia de Venezuela al más incapacitado de todos sus colaboradores. Y en esto me estoy refiriendo al señor Maduro. Maduro es un hombre semianalfabeto y fue escogido por su jefe Chávez porque no representaba un peligro para la permanencia en el poder de Chávez. Un señor que es capaz de decir públicamente en un programa de televisión de que él se comunica con el alma del señor Chávez a través de unos pajaritos que vienen y le cantan en el oído. Es una cosa ridícula completamente. También me acuerdo que este señor, en un famoso discurso, también transmitido por la televisión y la radio venezolana, habló de que Cristo simplemente multiplicaba los penes,
cuando el problema era que multiplicaba los panes. Pero bueno, este señor, que es ridículo, que ha hundido la economía venezolana de una manera terrible, pues simplemente es el hombre que designó Hugo Chávez y que hoy día manipula el servicio de inteligencia castrista. Desgraciadamente, mientras el señor Maduro tenga el apoyo de las Fuerzas Armadas, Maduro se va a mantener en el poder. Es el mismo caso de Cuba. Cuando la gente habla de si se cae mañana el régimen de La Habana, de Raúl Castro y demás, yo repito lo mismo que en el caso de Venezuela. Mientras una dictadura, sea de derecha o sea de izquierda, mantenga el control de las Fuerzas Armadas y de la policía, esa dictadura se mantiene en el poder, aunque tenga la gran mayoría del pueblo en contra, como en el caso de Cuba y como en el caso de Venezuela. Pero yo estoy seguro que más tarde o más temprano, esas mismas Fuerzas Armadas en las cuales basan su poder y su control la dictadura de Maduro en Venezuela y la dictadura de Raúl Castro en Cuba, mientras tengan el apoyo de sus Fuerzas Armadas, se van a mantener. Pero un día, los militares venezolanos y los militares cubanos serán más patriotas y simplemente derrocarán a esos regímenes. Recuérdese una cosa, que el señor Chávez permaneció en el poder gracias al gobierno de Bush aquí en Estados Unidos. Me recuerdo que en el año 2002 un grupo de patriotas militares venezolanos derrocaron con un golpe militar a la dictadura de Chávez. Cuando ese señor Chávez estaba preso, que estaba lloroso y estaba esperando a un avión que venía de Cuba a buscarlo, simplemente el presidente Bush, quizás cumpliendo órdenes del establishment o del gobierno invisible que controla Estados Unidos, le dio órdenes a su secretario de Estado, Colin Powell, para que hiciera saber al embajador norteamericano Shapiro allá en Caracas que tenía que hablar con los militares venezolanos que habían depuesto por la fuerza a Chávez y que lo devolvieran al poder. Y entonces el embajador Shapiro cumplió las órdenes que emanaban de la Casa Blanca, del presidente Bush, y simplemente hizo que aquellos militares venezolanos idiotamente soltaran a Chávez y lo devolvieran al poder. Quiere decir que hoy día está la dictadura chavista, comunista, gobernando Venezuela, es gracias al respaldo que recibió la dictadura chavista, el respaldo que recibió del gobierno de Estados Unidos, que hizo que aquellos militares venezolanos, de una manera tonta, soltaran a Chávez y le devolvieran al poder. Pero un día, en el futuro, sabemos de que habrán de nuevo militares venezolanos patriotas que depongan a la inefectiva e improductiva dictadura chavista, castrista, comunista en Venezuela. También quiero recordar, antes de despedirme de ustedes en este programa, quiero recordar a un venezolano que conocí
en la casa de Marcos Pérez Jiménez, aquí en Miami, y que se llamaba, digo se llamaba porque no sé, debe haber muerto ya, porque era un hombre ya mayor cuando yo lo conocí, Laureano Vallenilla Lanz, en mi opinión, uno de los venezolanos más brillantes que tuve la suerte de conocer. Él fue un gran periodista, un gran escritor, un gran pensador venezolano, igual que su padre, que se llamaba exactamente igual que él, y escribió un libro que se lo recomiendo a los venezolanos, a los cubanos y a todos los iberoamericanos, y que él intituló Socialismo Democrático. Y creo que es muy importante que se lean porque dice una serie de verdades sobre lo que es los problemas de Venezuela y los problemas de América Latina. El libro, perdona, no se llama socialismo democrático, sino cesarismo democrático. Antes de despedirme de ustedes, porque tenemos, recuerden una cosa, que es el reloj en contra, quisiera darles las gracias por su sintonía y recomendarles que nos den un like a nuestro programa Napoleón Vilaboa, analista político, y que se suscriban a él. Y así estarán cooperando con la lucha, con la cruzada, con el combate de nuestra liga antiglobalista contra el nuevo orden mundial que tenemos, porque hay que salvar a la humanidad del peligro, del complot siniestro, del complot satánico de la familia Rothschild para imponer una dictadura planetaria. Solo me queda pedir a Dios que los proteja a todos ustedes, que nos ayuden en nuestra lucha contra el globalismo y el nuevo orden mundial, repitiéndole mi petición al Altísimo de que los proteja y los bendiga. Me despido de ustedes hasta el próximo programa. Dios los proteja a todos. Amén y amén.